Tenía 17 años cuando sucedió, justo una semana antes de mi cumpleaños. Me llamo Jonás Reyes, y el 11 de enero de 2025 morí. No metafórica ni simbólicamente, sino total y completamente, mi corazón se paró, mis pulmones fallaron y me quedé sin vida en la ambulancia, en algún lugar entre el gimnasio de mi instituto y el Hospital General del Condado. Lo que nadie sabía, ni siquiera yo, era que mi alma estaba a punto de ser arrancada del tiempo, lanzada a la eternidad, y de recibir algo que jamás podría olvidar, Jesús mismo, y una visión del futuro centrada en un hombre que solo había visto en televisión, el presidente. Pero antes de llegar a ese momento, permítanme llevarlos de vuelta a esa mañana. Empezó como cualquier otro, una alarma tardía, una pop-tart a medio comer y una carrera frenética hacia la primera hora. No era especialmente espiritual, ni rebelde, era simplemente normal, criada en un hogar cristiano. Me sabía los versos, cantaba en el grupo juvenil, incluso llevaba el collar con la cruz que me había regalado la abuela, pero Dios siempre se había sentido distante, alguien en quien creer más por obligación que por deseo. Ese día de enero se sintió extraño desde el principio. Me convencí de que era viernes. Hacía un calor inusual para la época, recuerdo que me acaloraba con la sudadera para la tercera hora. Se acumularon sutiles rarezas, las luces del pasillo parpadearon sin previo aviso, y durante el almuerzo, un pájaro se estrelló contra la ventana de la cafetería y cayó inerte al suelo. Mis amigos bromeaban sobre un fallo técnico en Matrix, forcé una risa, pero en el fondo, un frío nudo de inquietud empezó a retorcerse. Para la sexta hora de gimnasia, el agotamiento ya se había instalado. Estábamos corriendo por la cancha cuando, en mi tercera carrera, se me nubló la vista. Sentí un fuerte pop, como una goma elástica rompiéndose dentro de mi pecho, y de repente me quedé sin aliento. Me fallaron las piernas. El pánico se apoderó de mí, sonaron silbatos, gritaron mi nombre, pero todo se desvaneció como un sonido bajo el agua. Me arañé al suelo, desesperada por respirar, pero solo había oscuridad y silencio. Entonces todo cambió. Estaba flotando, completamente ingrávido, suspendido sobre mi propio cuerpo. Debajo de mí, los paramédicos entraron a toda prisa, el entrenador Yele me practicó RCP, alguien agarró el desfibrilador y la gente gritó aterrorizada. Pero yo no sentía nada, ni miedo ni dolor. Solo asombro. Apareció una luz, no desde arriba, sino que me atraía como un imán. Era una calidez más real que el fuego, una presencia que me conocía por completo. Al acercarme, los colores y los sonidos se transformaron en tonos que nunca había oído, y vibraciones me recorrieron. Sentí como si entrara en un reino tejido de puro sonido y gloria. Y entonces lo vi a él, a Jesús, radiante y fuerte, pero con una ternura indescriptible. Sus ojos no solo me miraban, me veían. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada mentira que había dicho, cada vez que había ignorado su voz, quedaron al descubierto ante él. Sin embargo, no había condenación, solo un amor feroz e inquebrantable. Me desplomé ante él, no por la fuerza, sino porque su santidad me impedía mantenerme en pie. Pronunció mi nombre, Jonás, y esa sola palabra me destrozó. No fue solo un sonido, era la esencia misma de quien soy, vibrando en su voz. No estabas listo, pareció decir, pero te amo demasiado como para dejarte ir sin ver lo que debe decirte. Extendió la mano, y de repente fuimos transportados a través de capas de luz y sombra hasta llegar a una vasta cámara, como una sala de consejo celestial con una plataforma brillante en el centro. Filas y filas de personas observaban desde todas las naciones, pero no había trono. En el centro estaba un hombre que reconocí de las noticias, el presidente. Parecía pequeño y vulnerable, como si estuviera ante algo infinito. ¿Qué es esto?, susurré. Jesús respondió no con palabras, sino con su presencia, y la comprensión me inundó. Este hombre había sido llamado, no por la política ni la ambición, sino por Dios. Cargaba con un destino difícil y un peligro aún mayor, pues no sabía lo que le aguardaba. Antes de que pudiera preguntar más, Jesús levantó la mano y la visión se desplegó. Vi la tierra en un caos, calles llenas de gritos, iglesias cerrando, leyes cambiando, una densa niebla de confusión sofocando la tierra. Sin embargo, en medio del caos, ese mismo presidente se alzó y habló, no como un político, sino como un profeta, un puente entre el cielo y la tierra. Tras él se reunió un grupo diverso, jóvenes y viejos, quebrantados y valientes, hambrientos no de religión ni de tradición, sino de verdad.
Las palabras de Jesús resonaron en mi espíritu: los que yo llamo no guiarán con fuerza, sino con mi espíritu, y muchos se sorprenderán al ver a quien yo elija. Luego se volvió hacia mí. Debes regresar, Jonás. Cuéntales lo que has visto, especialmente a los jóvenes. Muchos se sienten demasiado destrozados, demasiado perdidos, pero los usaré para iluminar el camino. La luz empezó a crecer. La cámara se apagó. Sentí que la gravedad me atraía, reconectando mi alma con mi cuerpo debilitado. Jesús me tocó el pecho donde mi corazón se había desmayado, y todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, estaba en una habitación de hospital. Mi madre sollozaba en el hombro de mi padre. Las máquinas pitaban, las enfermeras se movían con rapidez, pero nada de eso importaba. Había estado en un lugar más allá de todo esto y había regresado con un mensaje. No hablé durante 3 días después de despertar. No es que no pudiera, simplemente no sabía cómo. Cada vez que abría la boca para describir lo que había visto, me faltaban las palabras. ¿Cómo explicar algo tan enorme, tan vivo, a personas que nunca han abandonado sus cuerpos? ¿Cómo transmitir la sensación de ser sostenido por Jesús, de oír que llaman a tu alma por su nombre? El médico dijo que había sufrido un infarto poco común, un defecto congénito que había pasado desapercibido toda mi vida. Me consideraron afortunado de estar vivo, incluso milagroso. Pero yo sabía que no era suerte. No había sobrevivido por casualidad, me habían enviado de vuelta a propósito, con una advertencia y una carga. La primera persona a la que se lo conté fue a mi abuela. Se sentaba junto a mi cama de hospital todas las noches mientras me recuperaba, susurrando oraciones en español en voz baja mientras me cepillaba el pelo con los dedos. Era reconfortante, pero podía sentir su mirada, no con miedo, sino con una silenciosa comprensión. La tercera noche, rompí el silencio. «Abella», susurré. Lo vi. Dejó de tararear. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Jesús?», preguntó. Asentí. Dijo mi nombre. Me mostró cosas sobre un hombre, un líder, el presidente, algo está por venir. Mi abuela no me pidió detalles. Simplemente se llevó la mano a la cruz que llevaba al cuello y se la llevó a los labios. Te creo, Mig, dijo. Pero ahora debes rezar como nunca antes. Lo que viste no era solo para tus ojos, era para tu generación. Eso me impactó profundamente. Siempre pensé que mi generación estaba perdida, atrapada en TikTok y aturdida por la distracción. Pero Jesús había dicho algo diferente: muchos se sorprenderán de a quien elijo. Entonces comprendí que se refería a nosotros, a los olvidados, a los rechazados, a los ignorados. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza la imagen de ese hombre, el presidente, de pie en ese reino resplandeciente, expuesto ante Dios. Lo había visto hablar en la visión, pero lo que más me atormentaba era cómo llevaba el peso sobre sus hombros, la guerra espiritual que lo rodeaba y la división que desataría. No se trataba de política en el sentido habitual, se trataba de luz contra oscuridad, obediencia contra compromiso. Y la mayoría de la gente no estaría preparada. 2 semanas después de mi alta, comencé a escribirlo todo, página tras página de imágenes, sonidos y advertencias. Llené 2 cuadernos en un fin de semana, y aún así, mientras escribía, sentía que algo se movía dentro de mí, como si se hubiera formado una grieta en el techo de mi vida y el cielo aún se filtrara. Me despertaba a las 3 de la madrugada, empapado en sudor y jadeando, no por pesadillas, sino por el anhelo de volver. No para escapar de esta vida, sino porque ese reino se sentía más real que el que estaba viviendo. Una noche, volví a soñar con el presidente. Esta vez estaba en un podio, y tras él reinaba el caos, edificios temblando, gente gritando, el mundo partiéndose en 2. Entonces habló, pero no de política. Citó Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor amanece sobre ti. Luego miró directamente a la cámara y a mí. Díganles que despierten, dijo. El tiempo es más corto de lo que creen. Desperté jadeando, con esas palabras quemándome el pecho, que despierten. Ya no podía guardármelo para mí. Se lo conté a mi pastor de jóvenes, a mi mamá, incluso a mi amigo Caleb, quien solía reírse en la iglesia y llamar aburrido a Dios. Esperaba escepticismo, burla, pero en cambio encontré la confirmación. En el fondo,
Ellos también lo habían sentido, algo estaba cambiando, los días de la fe superficial estaban llegando a su fin, y Jesús estaba levantando mensajeros en lugares inesperados. Esa misma semana noté reacciones extrañas en la gente, ojos como platos, manos temblorosas, como si hubieran estado esperando permiso para creer. Otros se burlaban de mí, me llamaban dramático, alucinando por un trauma. Un profesor me llevó aparte, advirtiéndome que no asustara a la gente con mi imaginación. Pero no intentaba asustar a nadie, intentaba advertirles. Todos los rostros en el pasillo parecían ajenos a las sombras que se movían justo fuera de la vista. Porque sí, había luz en lo que vi, pero también una gran prueba, un adelgazamiento del velo entre el cielo y la tierra. Jesús me había mostrado al hombre que estaría en el centro de todo, pero también me había mostrado lo que vendría si no estábamos listos. Empecé a ver nuevas capas en las escrituras, versículos que saltaban de la página, parábolas que se desarrollaban con nueva claridad. La historia de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, no se trataba solo de antiguas costumbres nupciales, se trataba de la actualidad. Jesús me dijo claramente, muchos de mi pueblo no velan, duermen con los ojos abiertos, y cuando llegue la hora, se les hallará desprevenidos. Eso me aterrorizó, porque sabía que había sido uno de ellos. Ya no solo era responsable de mí mismo, era responsable de este mensaje. Entonces sucedió, exactamente 21 días después de mi regreso a casa, un jueves por la tarde. Estaba sola en mi habitación, escribiendo en mi diario el segundo sueño, cuando el aire cambió, más denso, más pesado, como si alguien hubiera entrado, aunque la puerta estaba cerrada. Miré a mi alrededor, esperando a mi madre o a mi hermana, pero no había nadie. Entonces sentí la presencia, la misma presencia de mi experiencia cercana a la muerte. No era visual, pero supe que era él. Jesús estaba cerca, tan real como antes, solo que esta vez no estaba muerta. Y entonces lo oí, no en voz alta, sino en mi espíritu, profundo y atronador, pero envuelto en dulzura, debes hablar. Lo que te mostré no es un secreto. Mi pueblo perece por falta de visión, no ven lo que se forma bajo sus pies. Caí de rodillas, apenas podía respirar. Pensé que la visión había terminado cuando volví a la vida. Pero esto era diferente, era una continuación, un desarrollo que me exigiría todo lo que tenía. Entonces me mostró la escena de nuevo, esta vez se desplegó en mi mente como una película nítida. Vi al presidente de pie sobre una enorme plataforma, pronunciando un discurso conmovedor ante una multitud que crecía. Sin embargo, más allá del resplandor de las cámaras, bajo las ondeantes banderas patrióticas, algo oscuro se cernía sobre la multitud. No era humo ni sombras, sino una presencia consciente que latía con odio, no hacia el presidente, sino hacia los rostros del público, hacia las almas de ese mar de gente, hacia los niños encaramados a los hombros de sus padres. Su objetivo era confundir, distorsionar, dividir. Entonces escuché la voz de Jesús una vez más, este hombre ha sido elegido para un momento trascendental. Pronunciará palabras que no son suyas, y mi pueblo debe escuchar, no con los oídos, sino con el espíritu. Vi a algunos entre la multitud tapándose los oídos, a otros llorando o gritando de rabia. Otros permanecieron paralizados, sin mirar al hombre, sino mirando al cielo. Y entonces llegó la visión más aterradora. El suelo bajo la plataforma empezó a agrietarse. Al principio fue una fractura fina, apenas perceptible en el hormigón. Pero rápidamente se extendió como venas brillantes, temblando y latiendo con luz. La plataforma empezó a inclinarse. Algunos huyeron, algunos se quedaron paralizados, pero la mayoría no se dio cuenta, demasiado absortos por el discurso, demasiado absortos en el momento. Se avecina una sacudida, susurró Jesús. Una que no distinguirá entre fieles y falsos, solo entre preparados y desprevenidos. Empecé a llorar, sabiendo lo que eso significaba. No se trataba de política, ni siquiera del presidente. Se trataba de la reacción espiritual en cadena que su momento desencadenaría, una crisis global, y la mayoría de nosotros no estábamos preparados. Imaginamos que tal evento llega con titulares y sirenas, pero Jesús me mostró que se colaría como un ladrón en la noche, y lo perderíamos, no por ceguera, sino por distracción. Vi iglesias llenas de gente, pero espiritualmente vacías, sermones de superación personal sin un llamado al arrepentimiento, una adoración que sonaba hermosa pero nunca llegaba al cielo.
Entonces vi un remanente, unos pocos dispersos por el mundo, un adolescente en oración, una anciana con lágrimas en los ojos, un padre de rodillas, un pastor en un estudio con poca luz, un exadicto en un ayuno silencioso. Sus cuerpos podían parecer insignificantes para los estándares mundanos, pero sus corazones ardían de vigilancia. Sus lámparas estaban llenas de aceite. No tenían miedo, estaban listos. Algunos oraban en sótanos, otros caminaban por las calles en ayuno. Muchos tenían sueños extraños, pero simplemente escuchaban. Jesús dijo: «Estoy reuniendo a mis centinelas. No estarán en grandes escenarios ni llevarán coronas, pero verán lo que otros ignoran, y cuando llegue el momento, se mantendrán firmes». En ese instante, comprendí que esta visión no era solo una advertencia para otros, era un llamado a convertirme en uno de ellos, un centinela, un mensajero. No porque fuera especial, sino porque me lo habían mostrado, y si permanecía en silencio, sería desobediente, como Jonás huyendo de Nínive. Solo que esta vez, Nínive era mi generación. Terminó la visión con palabras que jamás olvidaré, un susurro tan suave que resonó en todo mi ser: el temblor comenzará en silencio, luego vendrá la separación. Me desplomé, no de terror, sino de convicción. Se trataba de corazones, no de titulares, de la línea divisoria entre el cristianismo cultural y la fe verdadera, entre la mera asistencia y la devoción íntima. Pasaron los días, pero el último susurro resonaba en mi mente. Al principio no entendía su significado. Entonces noté cambios sutiles en mi interior, conversaciones que antes parecían normales ahora parecían huecas, las redes sociales que antes entretenían parecían un ruido sin sentido, incluso mis canciones favoritas de alabanza sonaban vacías, carecían de algo puro y sagrado. Discernimiento, comprendí, Jesús me había marcado. No era mejor que nadie, pero había despertado. La sacudida no estaba llegando, ya estaba aquí. Esa noche volví a soñar, la gente subía a un tren, riendo y despreocupada, como si estuviera de vacaciones. Al mirar hacia las vías, vi que el puente se había derrumbado. Grité, alto, pero el tren siguió a toda velocidad hasta que se desvaneció por el borde. Desperté empapada en sudor y lágrimas. El mensaje era claro: muchos recorren un camino que les parece correcto, pero que conduce a la ruina espiritual. Más tarde, intenté advertir a mis amigos con una simple pregunta: ¿creen que vivimos en el fin de los tiempos? Se rieron. Hermano, solo tienes 17 años, dijo uno. Quise gritar, no porque dudaran, sino porque sabía lo que Jesús me había mostrado. La separación había comenzado, incluso en mi propio círculo. Algunos se despertaban, pero la mayoría seguía dormida. Luego vino otro sueño. Volví a estar en ese espacio blanco e intemporal de mi experiencia cercana a la muerte. Jesús apareció, con el dolor grabado en su rostro. En su mano extendida reposaba una lámpara, vacía de aceite. Dijo, me cantó canciones, me dio ofrendas, pero nunca su corazón. La lámpara parpadeó y se apagó. A nuestro alrededor había 10 lámparas, 5 ardían con fuerza, 5 permanecían oscuras y frías. Exteriormente eran idénticas, pero Jesús vio sus corazones. Díganles, dijo, el aceite es intimidad, no religión ni reputación. Es conocerme, no saber de mí. Desperté jadeando, con el peso de sus palabras ardiendo en mi pecho. Esa tarde me retiré al bosque cerca de casa, con la Biblia en la mano. Me senté en un tronco caído y leí Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Al penetrar en mi interior, empecé a llorar. La separación no era un castigo, sino una preparación. Jesús nos advierte contra el amor, no la ira. No quiere que nadie se quede atrás, pero muchos lo serán, no por ser malvados, sino porque estaban cómodos, confundiendo la actividad con la devoción. Ese día me dijo otra verdad, no en voz alta, sino en mi corazón: el aceite no se puede pedir prestado, hay que comprarlo a diario. No puedo salvar a mis amigos ni forzar la creencia, pero puedo hablar. Debo derramar lo que fue derramado en mí, mientras aún haya tiempo, porque la siguiente parte de la visión mostrará exactamente que sigue a la separación y que viene después de que se trace la línea divisoria. Realmente estamos al borde de algo incomprensible. Después de todo lo que Jesús ya me había mostrado, el reino de la separación, la parábola del aceite, la sordera espiritual de mis amigos, creí haber llegado al límite de la advertencia. Pero me equivoqué.
Lo que vino después fue diferente a todo lo que podría haber imaginado. No parecía un sueño, era como si Jesús hubiera descorrido el velo de la realidad, invitándome a presenciar no solo lo que se avecinaba, sino lo que ya se estaba desarrollando tras bastidores. Empezó de nuevo en plena noche. Llevaba horas orando, arrodillado en el suelo, rogándole a Dios que no me dejara dormir espiritualmente. En algún momento debí quedarme dormido, porque de repente me encontré en otro lugar. Estaba en lo que parecía un teatro enorme y silencioso. Unas enormes y gruesas cortinas rojas colgaban sobre un amplio escenario. A mi alrededor, tenues siluetas llenaban los asientos, pero nadie se movía, todos esperábamos algo. Entonces, una voz tronó desde arriba: comienza el acto final. El telón empezó a levantarse, y al principio vi algo hermoso, un coro angelical, una ciudad resplandeciente de luces doradas que ondulaban como olas de misericordia. Pero la visión se desvaneció como si una máscara se deslizara. Las luces parpadearon, y la belleza se convirtió en cenizas. La ciudad se incendió, el himno del coro se disolvió en gritos. Una bestia avanzó, subiendo pesadamente al escenario. No puedo describir con precisión su forma, tenía rostro humano, pero sus ojos eran vacíos negros. Sus ropas brillaban con el encanto de la riqueza y el prestigio. La gente aplaudió y vitoreó al entrar, completamente inconsciente de su verdadera naturaleza. Jesús se paró a mi lado una vez más. Pregunté: ¿quién es? Él respondió: el mundo lo llamará Salvador. Mi pueblo lo aclamará como líder. Pero les digo que es un engañador, y el mundo se enamorará de su voz. Volví a mirar y vi a millones de personas arrodillándose, no en adoración, sino en dependencia. Se aferraban a sus promesas como a salvavidas: paz, seguridad, unidad. Sin embargo, bajo sus palabras vi una espada oculta, con las manos manchadas de sangre. Me volví hacia Jesús horrorizado. ¿Cómo es que no ven?, dijo. Porque sus lámparas están vacías y sus corazones no están anclados en la verdad. Anhelan señales, pero ignoran mi palabra. Entonces vi congregaciones enteras dándole la bienvenida. Las iglesias celebraban reuniones de oración en su honor. Los predicadores lo citaban desde el púlpito. Los pastores de jóvenes instaron a los estudiantes a adoptar sus políticas. Pero detrás de cada gesto, cadenas invisibles se apretaban alrededor de sus muñecas, sus tobillos, incluso sus bocas. Este hombre no los estaba guiando hacia la libertad, los estaba llevando a la esclavitud. Luego contemplé una mesa redonda del consejo donde se reunían figuras espirituales de diversas religiones. Un hombre con túnica blanca declaró: debemos unirnos bajo una sola bandera. La división es el enemigo. Todos aplaudieron. Jesús susurró: y así nace el engaño final, no por la violencia, sino por la concesión. Caí de rodillas al cerrarse el telón de golpe, con un golpe sordo que resonó por la eternidad. El teatro se desvaneció. Me encontré en un páramo yermo, con cenizas arremolinándose en un cielo ennegrecido. Unas cuantas figuras vagaban por la penumbra, con la cabeza gacha y los ojos brillando débilmente, los que aún no se habían arrodillado ante la bestia. Estaban cansados y desgastados por la batalla, pero radiantes. En el centro de aquella desolación se alzaba una cruz desgastada, cuyo resplandor era la única luz en la oscuridad. Jesús me condujo hasta ella. Aquí, dijo, es donde debe residir tu fuerza, no en líderes, movimientos ni emociones, sino en mí. Pregunté: ¿cuándo sucederá todo esto? Él respondió: el temblor ya ha comenzado. El engaño está en marcha. El telón se está levantando, pero mi pueblo no mira. Sus oídos están llenos de entretenimiento, sus ojos pegados a la ilusión. Rompí en sollozos, sintiendo el peso de cada alma dormida y cada corazón ciego. No quería regresar. No quería olvidar lo que había visto. Pero Jesús se arrodilló a mi lado, puso su mano sobre mi hombro y dijo: se te mostró esto porque debes hablar, advertirles, prepararlos. El momento no llegará, ya está aquí. Entonces, mirándome profundamente a los ojos, prometió: a quienes velan, a quienes se preparan, a quienes se niegan a inclinarse, los protegeré en los días venideros. Y con eso, desperté, no con miedo ni pánico, sino con un propósito claro. Me incorporé en la cama, empapado en sudor, con el corazón acelerado por la visión. El reloj de mi mesita de noche marcaba las 3:01 de la madrugada.
sin embargo, mi alma se sentía cristalina. El cielo mismo parecía flotar en el aire, esperando mi respuesta. Sabía que no podría volver a dormirme, no solo físicamente, sino espiritualmente. En los días siguientes, todo cambió. Intenté contárselo a mis amigos de la escuela, a los líderes de la iglesia, incluso a mi pastor de jóvenes. La mayoría asintió educadamente o se rió. «Qué sueño tan pesado, hermano». No entendían. Pero vi sus rostros, las lámparas vacías, las puertas cerradas, el teatro del engaño, la luz falsa. Todo era real. No solo simbólico, sino literal y profético. Así que empecé a despertarme a las 3 de la madrugada cada noche, no con miedo, sino en obediencia. Le preguntaba a Jesús, «Señor, ¿qué debo hacer?», y sentía su espíritu susurrar, «Prepárate. Adviérteles. Apacienta a mis ovejas». Si has visto hasta aquí, por favor, no lo tomes como entretenimiento. Este es tu clamor de medianoche, el mismo clamor que destrozó mi complacencia y me llamó de vuelta al altar. Despierta, novia, porque el novio está cerca. El engaño final no vendrá a través del caos ni la violencia, sino a través de la comodidad, a través de mensajes fáciles y reconfortantes que acarician los oídos pero nunca llegan al corazón. Jesús dijo, «Muchos de mis hijos no me rechazan, simplemente ya no me reconocen». ¿Qué hacemos ahora? Regresemos al altar. Arrepiéntanse, no solo de los pecados, sino también del sueño. Abran su Biblia. Oren en secreto hasta que su corazón vuelva a arder. Dejen de buscar señales y comiencen a buscar a Jesús. Perdonen como Él perdona. Abandonen las vidas tibias que hemos justificado por tanto tiempo. Mantengan aceite en sus lámparas, porque Él no regresará por una iglesia ocupada, sino por una novia lista. Si este testimonio te conmovió, no te quedes callado. Comenta abajo, «Ya estoy despierto». Comparte esto con alguien que esté dormido. Deja que el Espíritu hable a través de tu obediencia, tu voz podría ser la trompeta que despierte a otro antes de que se cierre la puerta. Que la novia se levante. Que las lámparas brillen. Que el mundo sepa que Jesús está cerca.